Desde que se inició la nueva crisis sociopolítica en Nicaragua, tras el estallido social de abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron huyendo del país, siendo su principal destino Costa Rica. Un grupo menos numeroso intentó realizar una travesía más larga, pero más prometedora, dirigiéndose al norte del país para llegar a Estados Unidos. Pero el endurecimiento de los controles fronterizos a su paso por Guatemala y México hizo desistir a la mayoría. Fue así que varios de los integrantes de este éxodo nicaragüense fueron dispersándose entre diferentes países centroamericanos, pero las condiciones socioeconómicas y la escasa oferta de empleo de El Salvador y Honduras no los hacía destinos muy atractivos. Es por eso que muchos de los migrantes emprendieron el camino de regreso hacia el sur, pero en vez de quedarse en Costa Rica, siguieron camino hasta Panamá. Para el año 2018, casi 10,000 nicaragüenses se habían asentado en Panamá, algunos de manera legal, pero la mayoría en condición irregular. Ya para 2019 el número se había duplicado, pero las autoridades migratorias panameñas no han precisado con exactitud, ni a nivel de estimación siquiera, la cantidad de nicaragüenses en suelo canalero. Llegó el año 2020, y con él, antes de que finalizara el primer trimestre, los primeros casos de contagio con el nuevo coronavirus o COVID-19 encendieron las alertas de las autoridades sanitarias centroamericanas. Se dictaron las primeras medidas de confinamiento obligatorio y con ellas el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, las cuales no resistieron mantener sus gastos fijos, y el despido de personal dejó a miles de nicaragüenses sin la posibilidad de seguir pagando las obligaciones de alquiler, alimentación y servicios básicos. Al verse en el desamparo, sin trabajo, y muchos en condición migratoria irregular, los nicaragüenses en Panamá emprendieron el regreso hacia su tierra natal, pero el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua, en abierta violación a la Constitución Política nicaragüense y a los tratados sobre derechos humanos, anunció que no dejaría ingresar a los nicaragüenses a su propio país, a menos de que presentaran una prueba negativa de COVID-19. Artículo 31 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del país. Un primer grupo de un poco más de 500 nicaragüenses fueron víctimas de esta brutal e inédita medida de la dictadura nicaragüense en contra de sus propios conciudadanos. Desde que se inició la pandemia, no se ha conocido sobre casos en que un gobierno niegue el ingreso o ponga condiciones a sus propios ciudadanos para regresar a su país de origen. Por el contrario, la mayoría de los gobiernos han facilitado el retorno de sus connacionales contratando vuelos charter o autobuses, según sea el caso, para repatriar a aquellos que el cierre de aeropuertos y fronteras terrestres dejó atrapados en el extranjero. Pero los nicaragüenses han debido de soportar más de una semana en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, hasta que su caso conmovió a muchos sectores de la sociedad civil costarricense y organizaciones nicaragüenses en el exilio, quienes brindaron ayuda humanitaria consistente en alimentos, frazadas, plástico para protegerlos de los intensos aguaceros y hasta costearles las pruebas de COVID-19. Tras los graves problemas que se presentaron en Peñas Blancas con este primer grupo y para evitar un colapso humanitario y de servicios en dicha zona, los gobiernos de Panamá y Costa Rica antepusieron el factor humanitario
a cualquier tipo de interés y aceptaron firmar con el régimen dictatorial de Nicaragua un acuerdo tripartito para garantizar que el régimen nicaragüense permita el ingreso de los migrantes procedentes de Panamá y que, por ende, Costa Rica acceda a que pasen por su territorio a manera de tránsito. A pesar de dicho acuerdo, los problemas se han seguido presentando en la frontera de Peñas Blancas, pues es bien sabido que el régimen Ortega Murillo tiene una larga trayectoria en incumplir todos los compromisos que pacta a nivel nacional e internacional y sin previo aviso. Los principales obstáculos se han presentado con aquellos nicaragüenses que emprendieron el regreso desde Costa Rica, sobre quienes pesa la sospecha del régimen de ser migrantes de tipo político y sobre los cuales desea ejercer represalias políticas inhumanas. De momento, siguen llegando grupos procedentes de Panamá y de Costa Rica. Algunos logran pasar. Otros, ante la desesperación que producen el hambre, la intemperie y la posibilidad de contagio, se cruzan por los denominados puntos ciegos, obligados a ingresar a su propia tierra como si fueran extranjeros indocumentados, solo por el capricho y la venganza de un régimen tiránico e inhumano.